Cuando aprendemos a meditar por primera vez, nos desesperamos porque queremos pasar de extremadamente ruidosos a extremadamente silenciosos, a estrés total, o más bien, de estrés total a calma total. Pero es imposible. De la misma manera en que es imposible pasar de una depresión profunda a un estado de amor incondicional, total, o euforia. Es imposible pasar de odio y resentimiento automáticamente a compasión solamente porque así lo queremos. Y la razón por la cual es imposible es porque en el universo hay una escala, hay un proceso, hay etapas de desarrollo y de experimentación. Nuestra alma quiere experimentar todo lo que existe en el mundo y sabe que hay muchas facetas, hay muchas sombras entre la depresión y la felicidad completa, y quiere experimentar todas ellas. Es imposible pasar de un estado de total, como también es imposible pasar de un estado de total armonía a total enojo, decepción o desesperación. Incluso de los niveles altos, para pasar de un nivel alto al nivel bajo, vas pasando a través de una escala. Si estás total y completamente eufórico y extasiado, la etapa que sigue es tal vez solamente felicidad, después tranquilidad y calma, y te puedes quedar ahí, en tranquilidad y calma y aceptación. Pero si algún pensamiento o sentimiento viene y lo dejas avanzar, puedes pasar a empezar a mantenerte atrapado en tu cabeza y empezar el análisis. El análisis te va a llevar tal vez a la tristeza, a la frustración, a la nostalgia. Y entonces, después de haber pasado por todas esas etapas y todas esas facetas de emoción, puedes entonces llegar al enojo, a la depresión, a la tristeza profunda. Entonces, si estás empezando a meditar y tu cerebro no se calla y tu mente te sigue hablando y tus pensamientos se siguen yendo hacia otras cosas, tienes que saber que es súper normal. Si eso es lo que pasa, trata entonces de empezar por controlar la frustración, el sentimiento, la emoción y no el pensamiento. Que de todas formas, la mente siempre habla, siempre está hablando. Incluso esas personas, creemos que esas personas que verdaderamente pudieron llegar u obtener un estado de meditación significa que vencieron a la mente, que vencieron a ese constante hablar de nuestros pensamientos. Pero eso no fue lo que pasó, no lograron callar la mente. Los meditadores, los monjes, las personas ascendidas, no es que hayan logrado silenciarla, pero lograron elevarse más allá del ruido, lograron elevarse más allá de las palabras. Y como encontraron ese lugar de bliss, ese lugar de libertad, ese lugar donde todo existe, donde todo es hermoso, decidieron quedarse ahí y ya no le pusieron atención al alma, ya no le pusieron atención a la mente, ya no le pusieron atención al ruido que genera el cerebro y el pensar. ¿Has escuchado cómo se dice que nuestros ojos pueden ver nuestra nariz todo el tiempo, pero deciden ignorarla? Decidimos ignorar a nuestra nariz porque está en el camino de poder ver bien. Se interpone en el camino entre nosotros y la claridad del mundo exterior. Entonces el cerebro, por su beneficio, decide ignorarla, acallarla. Es lo mismo que hace el cerebro o el alma durante la meditación. Una vez que te reconoces como un ser más allá del pensamiento, te es posible ignorar el pensamiento. No quiere decir que nunca para o que va a cesar o que ya no vas a pensar, porque el proceso de la mente, la función del cerebro es pensar. Y siempre va a pensar. Una vez que se prende, al momento en el que naces como un bebé, incluso antes, el cerebro una vez que se prende, que se forma y las neuronas están ahí y se conectan, el cerebro del bebé dentro del vientre de la madre está recolectando información, incluso si no pensando, su función en ese momento es de recabar, de recolectar información y lo recuerda absolutamente todo. Y no se va a apagar hasta que te vayas de este plano, hasta que fallezcas, hasta que te mueras. Entonces, incluso si logras de verdad a tener un momento de meditación profunda o un estado de meditación profunda, no quiere decir que has acallado a la mente o que se ha logrado
la has logrado silenciar, sino más bien lo que has logrado es ir más allá de tu mente, ir más allá del pensamiento. Has encontrado ese bliss interno, ese bliss que existe ahí, que siempre ha estado ahí todo el tiempo, simplemente que durante esa meditación, donde ya no te distrajiste por tu mente, pudiste encontrarlo, pudiste conectarte con él. Te das cuenta que eres un ser más allá del yo humano, eres un ser más allá del pensamiento. Y es tan bonito conectarse y encontrarse en ese estado de bliss y de verdadera meditación que no es difícil entonces acallar a la mente o dejar de escucharla. Es algo automático que pasa. Y mucho del proceso de meditación en realidad no se trata de hacer, sino de rendirse, de dejar de hacer. La meditación es un proceso de dejar de hacer, de total, de darse por vencidos completamente. Y créeme que eso es más difícil a veces que hacer. Y es por eso que nos cuesta tanto difícil, entre comillas, concentrarnos para la meditación, porque estamos acostumbrados a la productividad, porque nos han engañado con el concepto de ser productivos, de tener que hacer, de tener que producir todo el tiempo, de tener que pensar. Nos han dicho que nuestra supervivencia está en el pensamiento. Si dejas de actuar, si dejas de pensar, te puedes morir. Es lo que hemos creído y es por eso que nos cuesta tanto trabajo. Y al mismo tiempo nos cuesta tanto trabajo concentrarnos en la meditación o más bien rendirnos en la meditación, porque no escuchamos a la mente lo suficiente. Creemos que sí, pero en realidad no. Muy pocas veces nos hemos sentado y de verdad preguntado a nuestra mente, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Por qué tantos pensamientos? ¿Qué significa tal y cual? ¿Qué es lo que me estás recordando? Simplemente en realidad vivimos con la mente activa como un ruido en el fondo. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer antes de poder llegar a un estado de meditación, precisamente porque hay niveles y fases, como lo decía, con las emociones, es escuchar. Lo primero que hay que hacer al sentarnos a meditar por primera vez es escuchar a nuestra mente, es sentir la vibración de los pensamientos. Y la mayoría de las veces nos frustramos otra vez cuando hacemos eso, porque los pensamientos que pensamos no son coherentes, no son amorosos, no son de vibración alta. La mayoría de las veces cuando empezamos a pensar y a concentrarnos en el pensamiento, nos damos cuenta de que nuestros pensamientos son a veces de odio, de resentimiento, son constantes. Esto ya lo pensé ayer y antier y anteantier y así. Nos damos cuenta de que los pensamientos que no nos queremos, porque eso es lo que nos dicen nuestros pensamientos, que todo el tiempo nos estamos reprochando. Nos damos cuenta que tenemos miedo, que tenemos enojo estancado, que no nos habíamos percatado que estaba ahí, simplemente lo estábamos sintiendo y lo vivíamos y lo dábamos por hecho y entonces no nos parábamos a observar a la mente. Y entonces una vez que nos paramos a observar a la mente y empezamos a ver todo esto y empezamos a platicar con ella, es cuando nos frustramos y nos enojamos porque decimos, cállate, no me hables. Pero te empieza a hablar porque nunca la has escuchado, porque tiene mucho por decir. Entonces, si quieres empezar un proceso de meditación que no te dé miedo, que no te dé miedo hacerlo, meditar es tan sencillo como solamente escuchar o sentir lo que quieras. Puedes sentir tu cuerpo, puedes sentir tu respiración, puedes sentir tus pensamientos, puedes sentir el ruido a tu alrededor, puedes sentir la ropa que llevas puesta, puedes sentir la silla donde estás sentado o no sé, el piso, el suelo. Eso es lo único que tienes que hacer, sentir durante la meditación, más que pensar. Estamos en este problema de no poder meditar porque estamos pensando. Pero si sentimos en lugar de pensar, entonces es más fácil. Te invito a que le des una oportunidad a esto de la meditación, no solamente con las series de meditaciones que voy a estar facilitando todos los miércoles a partir del 8 de junio, sino también ve a mi canal de YouTube o checa los otros videos y los videos live que he hecho aquí en Facebook que son gratis, donde puedes encontrar meditaciones guiadas para que puedas empezar a sentir. Y si quieres dar un paso más allá, puedes reservar una sesión privada conmigo para que puedas aprender a meditar. Nada más tienes que ponerte en contacto y discutimos los requerimientos que tienes para saber cuál es el proceso más adecuado para contigo y entonces empezar de ahí. Pero todos podemos.
Si no te interesan los videos que yo he producido, ve a YouTube y hay muchísimos videos disponibles para ti gratis para que empieces a desarrollar ese músculo de la meditación. Y como dije anteriormente, tal vez al contrario, para que dejes ir y puedas escuchar tu verdadera alma, tu verdadero yo y conectarte con ese punto de bliss que ya existe dentro de ti.